Semana ya en Tama esta Fórmula 1. Vamos a poner a la xente a lo largo de los vinientes minutos, comentamos a la xente que se conecte y que tea aquí con nos, y un especial que hacemos todos los años. Este año, bueno, sigue prestándonos todos los años, ¿no? Y creo, ¿cuántas temporadas llevamos, ¿no? de haciendo estos especiales en Twitch? Por lo menos 2 o 3, ¿no? Yo creo que 3, sí. 3, sí, y la Sí, tercera, sí. y la tercera, Ya sí. la tercera vez que lo hacemos, sí, sí, siempre presta y bueno, el año pasado que sí que tuvimos más conexiones y más vídeos curtios con esos podios de Alonso, prestó mucho también. Y este año, bueno, estamos ahí dando y vueltas a muchas cosas, porque siempre estamos dando y vueltas a las cosas, y este año igual, bueno, vamos a hacer un esfuerzo a lo mejor para hacer determinadas cosas, ¿no? Pero vamos a tentarlo por lo menos, ¿no? Vamos a tentarlo, eso ya, Sí, sí, vamos a sí. tentarlo. Bueno, antes de, vamos a ir poniendo vídeos e historias. Antes de nada, eso, en Tama, esta fin de semana, en Tama ya la Fórmula 1, voy a ir buscando ya lo que hay el calendario, que lo retuiteaste, retuituámoslo esta mañana Vale. en la cuenta de Alderiques, que lo ponías en la tu cuenta, en la de Motornas. Como sabéis, bueno, ya no te presento, Pedro, ya es de la casa, ¿no? Ya Ya, es, después de 3 años, pues ya Pedro, lo veis ahí, de Motornas, estamos en Alderiques, como sabéis, hacemos especiales todos los años de la Fórmula 1, porque está el nuestro compatriota Fernando Alonso, del cual vamos a hablar y vamos a ver imágenes de él. Pero decíate que eso, que este año en Tama, esta fin de semana, voy a ir buscando para poner ya el vale. calendario, ¿no? Cuéntanos un poquillín Venga, cómo en Tama por todo esto. presentar un Sí, poquitín presentar un poquitín la temporada 2024. la temporada. Vale, eso, este fin de semana en Tama con el Gran Premio de Bahrein, tuvimos ya los test en Bahrein y de Way tuvimos los libres, las dos primeras sesiones de libres de la Fórmula 1 ya oficiales y ya probando y después podemos mirar los tiempos para ver cómo quedó también Sí, sí, Alonso en esos libres y lo que tenemos ya por delante una temporada con 24 carreras, sí, ya va a ser la temporada más larga después de que la anterior, la del 2023, ya fuera la más larga con 23 carreras, pues a sí, esta tenemos más o menos las mismas carreras con cambio de fechas y tenemos el Gran Premio de China que desde la pandemia lleva en sin hacerse, sí. pues este año torna al calendario y vamos a tenerlo, eso, todas esas 24 carreras a lo largo del año, desde aquí hasta Payares, Sí, más o menos. o sea que vamos a tener eso más o menos. ¿Qué cambios hubo en cuanto a pilotos y toda esa historia? Que nos cuentes un poquitín, porque digo, para la gente, si hay muchas novedades, muchos pilotos o cómo oye la historia. Vale, pues en cuanto a pilotos, ya facilísimo. Yo creo que ya la primera temporada de la historia de la Sí, Fórmula 1 que no hay ningún cambio de piloto. vale, Eh, ningún equipo cambió de piloto y esto ya porque esperamos que grandes cambios de regulaciones y tal que van a venir para el año 2026, entonces este año ya como un poco de transición y los equipos querían atar a los pilotos y a partir del año que viene sí entramarán a mudar posiciones y lo que sí sabemos es que por ejemplo Hamilton el año